Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de Información, les damos la más cordial bienvenida al webinar Teletrabajo, implicaciones técnicas y jurídicas. En la asociación hemos creado estos espacios para compartir conocimiento de manera inmediata y que puedan servir de consulta posterior. Los impactos que el teletrabajo produce benefician no solo a la organización y al trabajador, también al resto de la sociedad. Además, impulsa la innovación, la productividad y mejora la calidad de vida. Dada la importancia de este nuevo esquema laboral, hemos invitado a 3 expertos para que nos den mayor detalle sobre él. En primer lugar, contamos con Gabriela Guevara, quien es gerente de ventas de AVE Systems y fundadora de TLT 360. Ella es licenciada en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con más de 20 años de experiencia en la implementación de metodologías y mejores prácticas en la industria de tecnologías de la información y comunicación, así como la implementación de sistemas ERP, CRM, LMS, BI, IoT y seguridad de la información tanto en la iniciativa pública como privada, en los sectores de la educación, salud, manufactura, alimentos, comercio y de servicios. Además, cuenta con 10 años de experiencia como docente, investigador y coordinador académico en la licenciatura de Pedagogía y Derecho en las modalidades presencial y en el sistema de educación continua y a distancia de la UNAM. Es formadora de consultores en procesos de negocio y desarrollo de equipos de alto desempeño, fundadora del grupo TLT 360 para la vinculación de expertos multidisciplinarios en la evangelización tecnológica para la transformación digital e implementación de educación a distancia y teletrabajo en las megaciudades. Es fundadora y promotora del movimiento Compremos a nuestros artesanos para el fomento de la cultura artesanal e inclusión digital y financiera en las comunidades indígenas. Es miembro activo de Amity en los comités de salud digital, relaciones con gobierno y Amity WIT. También contamos con Adriana Servín, quien es directora de Relacionamiento y Asuntos Gubernamentales y Executive Sponsor BWN en SAP. Adriana tiene 22 años trabajando en el sector de TIC en empresas como Oracle, Microsoft, Ingram Micro, Lexmark y SAP. Es licenciada en Derecho por la Universidad Tecnológica de México, cursó una maestría en Derecho de Tecnologías de Información y Comunicaciones en la Complutense de Madrid, España. Ha estudiado diferentes diplomados y posgrados en Derecho en México y en el extranjero. En el año de 2016 egresó del IPADE Business School del programa D1 y en 2018 estudió en la Universidad de Stanford el programa ejecutivo de negocios en asuntos públicos. En 2015 colaboró como líder de la subcomisión jurídica en el Comité de Teletrabajo de la MITI y a partir del año 2016 es líder del Comité de Relacionamiento con Gobierno. También contamos con Pablo Corona, director general de NICE, de la Sociedad Internacional de Gestión y Evaluación, quien es maestro en Administración de Tecnologías de Información, ingeniero en Sistemas Computacionales, es convencido del grupo de trabajo ISO, que elabora las normas de la familia 27001 a nivel internacional, es vicepresidente para ciberseguridad en la Asociación de Internet México, es titular de la Cátedra de Buenas Prácticas de Seguridad de la Información en la Maestría de Gobierno de Tecnologías de la Información en la Universidad Iberoamericana, es autor del libro de la Guía Práctica para la Gestión de Riesgos en la Era de la Ciberseguridad, miembro del Comité Técnico Asesor para el Programa de Resultados Electorales Preliminares PREP para el Proceso Electoral 2018 en el Instituto Nacional Electoral, es editor y redactor de iniciativas de cumplimiento para la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, auditor líder certificado en sistemas de gestión de seguridad de la información, gestión de servicios, gobernabilidad de TI, gestión de riesgos y continuidad de negocio. Y en 2015 colaboró como líder de la subcomisión de certificación en el Comité de Teletrabajo de la MITI. Les damos la más cordial bienvenida y agradecemos su participación. Pasamos el micrófono para Gabriela Guevara. Muchas gracias. Bien. Bueno, hay muchos conceptos sobre teletrabajo. Actualmente vemos muchas tendencias como trabajo flexible, trabajo remoto, home office, etcétera. Pero bueno, el mundo ha estado experimentando diferentes formas de trabajar, utilizando necesariamente las tecnologías de la información. Esto es una fórmula
muy adecuada porque las tecnologías, a pesar de que el teletrabajo significa trabajar a distancia, las tecnologías nos están acercando. Hoy en día, México tiene mucha energía. No sé si ustedes han visto que por las mañanas, México es un país que realmente hace ejercicio. En un trayecto de 7 kilómetros, puedes caminar durante 15 minutos a alta velocidad, tener masaje y sauna al mismo tiempo y transportarte. Y esto es lo que sucede en el metro. Eso es algo que no quisiéramos. Es lo mejor que nos puede pasar, pero no en el metro. Entonces, pues hay muchas de las quejas que tenemos del personal de teletrabajo es, ¿por qué no teletrabajamos? Perdemos mucho tiempo, tenemos muchas incidencias en los trayectos y pues esto es lo que las tecnologías nos benefician, acercar el trabajo desde casa hacia varias personas. Hay una estadística muy importante que dice que a partir del año 2022, cerca del 60% de los empleados en el mundo trabajarán desde casa. Y bueno, pues viendo todas estas estadísticas en Amity, tuvimos a bien presentar un proyecto en conjunto con un compañero, Humberto Guzmán, en donde la contingencia del 2015 fue tan grave que todos nos preguntábamos qué hacer. Entonces, sobre esta contingencia tuvimos una respuesta hacia eventos críticos. Presentamos el grupo TLT 360 a los comités de Amity, de mujeres, como mejores prácticas, así como en el comité de relaciones con gobierno, la iniciativa de teletrabajo, el cual fue muy acogida y en Amity tuvimos la gran oportunidad, por eso únanse a la Amity, de presentar este proyecto y llevarlo a una realidad. Hoy en día, ya en el 2019, ya es una realidad porque el comité ha trabajado durante estos últimos años. En el 2017, bueno, como antecediendo al 2016, hubo una vinculación con gobierno muy importante, con la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo. En el 2017 se elaboró la encuesta de socios Amity, se organizó el foro de teletrabajo de la Ciudad de México, donde la Amity, en este comité, logramos que se juntaran muchísimas instancias de gobierno. La Secretaría del Trabajo, la Secretaría de Economía, la Secretaría del Medio Ambiente, la Dirección General de Bibliotecas, la Canaco, toda la industria de las tecnologías de la información. Un evento realmente sobresaliente y muy importante en beneficio del país. Esto es lo que se hace en Amity. El convenio de concentración para el fomento e implementación del teletrabajo en la Ciudad de México, un trabajo muy importante de nuestra subcomisión jurídica y que ha logrado trascender durante estos años. En el 2018 nos dimos a la tarea, los que estamos aquí presentes en este comité, de hacer, entre otros compañeros, las guías de Amity, entre ellas la del teletrabajo, que fue una iniciativa para implementar el teletrabajo, que ustedes tengan todos los antecedentes y todas las implicaciones, ventajas y beneficios de lo que el teletrabajo puede aportar a todas las empresas, pero sobre todo a todas las personas que requieren y que tienen necesidades muy específicas para teletrabajar y los beneficios que esto conlleva. Bueno, y por último, ahorita en 2019, pues ha habido cambios en la normatividad que más adelante va a especificar Adriana Servín, y estamos en una cultura de fomento y difusión muy importante. Todavía falta mucho por hacer y por eso estamos haciendo todas estas actividades. Bueno, pues ¿qué es el teletrabajo? Bueno, pues una actividad laboral que necesariamente utiliza tecnologías de la información y que esto va a cambiar y que ha estado cambiando a las organizaciones, a las personas y a las familias. ¿Por qué? Porque plantea nuevas formas de comunicación, nuevas formas de organización y una nueva economía. En el mundo, 41% de los empleados asegura que la posibilidad de trabajar de manera flexible será el modelo a seguir. En México, por ejemplo, ya hay muchísimos trabajadores, el 63% de los trabajadores
de las empresas en México que reportan teletrabajo, reportan el 63% menos de ausentismo. Entonces, es una modalidad muy interesante que va a provocar, como les decía, nuevas formas de trabajo. Hay distintas modalidades del teletrabajo. Tenemos el teletrabajo autónomo, el cual se suele confundir con los freelance, que realmente, pues sí, están teletrabajando, porque ellos en cualquier lugar pueden, que escojan, pueden estar teniendo esa vinculación de reporteo, de consultoría, de entregables desde cualquier punto, cualquier trabajador independiente. Y bueno, pues este sí es considerado como un teletrabajo. Hace unos días estaba hablando con un compañero y le decía, ¿tú que ves tantas cosas de la NASA? Pues allá también hay teletrabajadores, son extra teletrabajadores, ¿no? Trabajan desde fuera de la órbita y reportan hacia el lugar que fueron contratados, ¿no? Desde Houston. Entonces, bueno, el teletrabajo es un suplementario. Hay una modalidad en la cual pues podemos estar trabajando en nuestro lugar de oficina, pero también en distintos lugares cualquier otro día de la semana. Y esto implica que podamos teletrabajo, en donde en una semana laboral podamos por lo menos trabajar 1 o 2 días desde nuestra casa o cualquier otro lugar que sea seguro que el empleado escoja y reporte desde ahí. Y el teletrabajo móvil, que actualmente pues la mayoría de las personas ya contamos con un smartphone, que es la tecnología que nos permite la movilidad y que podemos estar conectándonos, reportando actividades, utilizando sistemas como ERPs o CRMs a través de dispositivos móviles que nos permiten teletrabajar. Entonces es aquí donde las modalidades de teletrabajo garantizan que la tecnología es el medio ideal para teletrabajar. Bueno, algunas precisiones al respecto. El teletrabajo no es una profesión, o sea, no hay licenciatura en teletrabajo. Tampoco vamos a ver el teletrabajo como un servicio a domicilio, un chofer repartidor, un transportista, eso no es teletrabajo. Otra de las cosas, utilizan tecnología, están colaborando a distancia con múltiples personas, pero no es un call center. Y tampoco es una manufactura en casa. Entonces, bueno, quisiera poner estas precisiones por si se llega a confundir lo que estamos promoviendo como teletrabajo. Adelante. Bueno, hasta ahora, ¿cuáles son los beneficios? El convenio de concertación y la preocupación de los gobiernos, la academia, las familias, pues precisamente es hacer un acercamiento entre la vida familiar y la vida laboral, en un esquema de conciliación. Por eso los beneficios del teletrabajo han aportado pues mejoramiento en la movilidad, ese es el primero. ¿Cuánta gente se queja en sus oficinas o nosotros mismos de cuánto tiempo le estamos invirtiendo a trasladarnos de una oficina a nuestra casa, de una oficina a una oficina de otro cliente? Entonces, bueno, esto aporta grandes beneficios en cuanto a movilidad. Las tecnologías nos siguen acercando, nos ahorra tiempo, mejora la calidad de vida de los trabajadores, hay una mayor colaboración en equipos de trabajo. También hemos visto que uno de los beneficios tangibles es promover la inclusión. Hay muchas personas que están cuidando enfermos y tienen que trabajar. Y esto provoca muchísimo estrés, el hecho de que tengas que cuidar a alguien que está con una incapacidad o está enfermo y tener que ir a trabajar. Hoy la tecnología nos ayuda a que esto pueda ser una realidad, que puedas estar trabajando, designando horas para tu paciente, pero también para el trabajo. Mamás que tienen que llevar a niños a la guardería y que de repente se tienen que trasladar porque su niño se enfermó, también podemos utilizar mecanismos de teletrabajo para que
esto no sea un factor de ausentismo o de, pues muchas veces en despidos, ¿no? Bueno, impulsa. ¿Qué impulsa? Pues el uso de las nuevas tecnologías y ya la mayoría de las personas contamos con un smartphone, podemos tener nuestro correo electrónico y teletrabajar, pero sobre todo esto nos aporta una reducción en los costos fijos, aumentando la productividad. Las personas ahorran en su tiempo de transporte, ahorran en la inversión del transporte, pero también aumentan la productividad. En lugar de trasladarse, ocupar 6 horas en un trayecto porque viven en ciudades dormitorio, pues ocupar ese tiempo en situaciones de trabajo útiles como el teletrabajo. Ok, bueno, vamos a ver el perfil del teletrabajador y del teletrabajo. El teletrabajo no es para todos, eso hay que hacer conciencia de ello. Debe uno tener habilidades personales muy específicas, como ser autorregulado. Esto significa tomar decisiones, ser autónomo, administrar correctamente todo tu tiempo por la serie de actividades. Se dice que un teletrabajador termina más tiempo teletrabajando que estando en una oficina. Entonces, pues sí, debemos de determinar un tiempo específico para el teletrabajo y tener un autocontrol sobre todas las actividades. Aquí, si tú trabajas desde casa, hay una anécdota de un funcionario de Inglaterra que estaba dando una conferencia en la televisión y de repente abrieron la puerta de donde él estaba de manera nacional habilitando su conferencia y llegó el niño en la andadera. Bueno, fue algo muy chusco, pero el teletrabajo tiene que estar involucrada el apoyo familiar. Saber que la familia, que nosotros estamos trabajando aún estando en casa y que no debe haber interrupciones para darle continuidad al trabajo que estamos haciendo. Hay muchas anécdotas, hemos escuchado gente que pues está en pijama y se levanta, que tiene accidentes también dentro del hogar. Entonces la disciplina y las habilidades personales y el compromiso para obtener los beneficios que el teletrabajo te da para un teletrabajador deben ser conscientes y activos. Ahora, en cuanto a las empresas pues deben de estar conscientes de todas estas situaciones. El entorno de trabajo en equipos virtuales, la relación con el supervisor. Se dice que el teletrabajo es un apartado de innovación organizacional y ha provocado mayor comunicación. La distancia, como les decía, tal vez parece que nos aleja, pero no, a través de las tecnologías nos está acercando más y hay que tener tomar en cuenta todos los riesgos laborales y sobre todo ocupar las capacitaciones continuas a través de herramientas como e-learning. Bueno, quisiera hacer una pausa y saber si realmente todos estamos listos. ¿Estamos listos como teletrabajadores y estarán listas las empresas para habilitar el teletrabajo? Pues yo los invito a que tomen en cuenta las siguientes 10 preguntas. La primera, para las empresas. ¿Se tiene el compromiso de la alta dirección? Ustedes pueden hacer su propio test. Entonces, si son empresarios, estas 5 preguntas son para ustedes. ¿Se tiene el compromiso de la alta dirección? La alta dirección tiene la confianza en el modelo de teletrabajo como un modelo necesario en la organización. La organización comprende que no todos sus puestos son candidatos para ser teletrabajadores. Es algo que hemos venido platicando en estos minutos. Ahora bien, la claridad de los esquemas de control y supervisión para los trabajadores presenciales y teletrabajadores es por igual. Se ha estado discutiendo mucho si el teletrabajo implica una reducción de sueldos o se establece como una prestación más, pero pues esto más adelante también lo vamos a ver, para que no estén preocupados los empresarios y el teletrabajo pues va a mermar a la organización.
Ahora, la organización de transformar para este modelo y que debemos tomar en cuenta la tecnología, la seguridad de información, los aspectos jurídicos y sobre todo que estamos las personas, todas las personas caben en el teletrabajo siempre y cuando tengan el perfil adecuado y las condiciones pertinentes. Entonces reflexionemos. ¿Puedo realizar mis actividades sin necesidad de estar en la oficina? ¿Realmente estoy disciplinado para ello? ¿Realmente estoy adecuado? ¿Mi entorno está adecuado para que el espacio de la oficina sea la casa o sea algún otro lugar que haya elegido? Tengo claro qué es el teletrabajo, cuáles son sus implicaciones y cómo transformará mi vida. Es un cambio radical. ¿Mi familia o personas con quienes convivo están dispuestas a apoyarme como teletrabajador? Y por último, me adopto con facilidad a los cambios. Soy autónomo, puedo gestionar mi tiempo y tengo buenas habilidades comunicativas. Bueno, creo que con estas preguntas haremos una buena reflexión, tanto los empresarios como los trabajadores, sobre cuál es el modelo de trabajo. ¿A cuántos nos gustaría tener un trabajo ideal? Pues el teletrabajo es una buena oportunidad para tener el trabajo que queremos. Bien, pues para que vean que esto sí se ha llevado a cabo, tuvimos una encuesta en Amity y realmente en México hay muchísimas empresas que están llevando a cabo esta práctica. Vamos a tener una nueva encuesta, por lo cual los estoy invitando a que también participen y podamos medir los resultados de tiempos específicos, ¿no? El 73% lleva a cabo alguna práctica de teletrabajo. Esto es de las 250 empresas de Amity. Este 73% ya tiene una práctica de teletrabajo. El 82% acude al trabajo suplementario. Si recordamos, es decir, trabajo unos días en la oficina, otros días en mi casa, etcétera. Solo el 22% cuenta con descripciones especializadas. Es decir, todavía nos hace falta trabajar sobre todas las reglas en las cuales vamos a comprometernos como teletrabajadores y como empresarios que ofrecen esta modalidad. Solo el 10% ofrece beneficios económicos diferenciados. Aunque el beneficio económico es intangible, porque bueno, el tiempo es nuestro valor más importante, pues aquí solamente se considera el 10%. El 57% de las empresas estudiadas reportan mejoras en su productividad y en la retención del personal. Muchísimas personas se me acercan y me dicen, Gaby, ¿por qué no trabajamos a distancia? ¿Por qué no nos dan días de trabajo? ¿Cómo se da el teletrabajo? ¿Cómo puedo yo llevar a mi empresa al teletrabajo? Bueno, pues un motivador muy importante sería la retención del personal, porque pues son deseos intangibles, ¿no? ¿Cuántos nos gustaría comer en nuestra casa, con nuestra familia o con las personas que más queremos 2 o 3 días a la semana? Esto antes era pues rutina. Hoy ya comer en tu casa es un lujo y pues esto puede ayudar a retener el talento. El 40% indica una preferencia por el trabajo móvil sobre otro. Desde la llegada de los smartphones, creo que y de las computadoras u otros dispositivos móviles, hoy en día atendemos a más personas en menos tiempo, tenemos ahorros económicos muy importantes y creo que esta tendencia va a ir en aumento. Bien, algunas consideraciones que más adelante vamos a hablar: seguridad, legalidad, colaboración, evaluación, medición y control. Todo esto lo pueden encontrar en nuestra guía de teletrabajo de Amity, todo el detalle sobre estas consideraciones. Pues, adelante. Muchas gracias, Gaby. A continuación, Adriana Servín dará algunas especificaciones jurídicas en torno a la Ley Federal del Trabajo. Buenos días a todos. Muchísimas gracias a las 56 personas que tenemos hoy conectadas.
Les agradecemos muchísimo el interés y que pues desde sus lugares puedan hacer algo para impulsar y seguir promoviendo el teletrabajo que sin duda Gaby ha descrito muy bien cuáles son los beneficios hacia la sociedad, que viene desde la persona, la familia, el tema del medio ambiente, el tema de salud, etcétera. Entonces, ojalá desde todos los que nos escuchan puedan ser promotores desde sus organizaciones para que pueda ejercer el teletrabajo de manera óptima. Y bueno, como bien Gaby señaló, hay algunos antecedentes importantes de cómo se ha podido lograr ese esfuerzo desde Amity. Y uno de ellos, de forma pues tangible, además de toda la vinculación que hicimos con el gobierno de la Ciudad de México, desde Amity también se trabajó para poder hacer comentarios y promover la iniciativa de teletrabajo. Y para ello me gustaría señalar algunos antecedentes, ¿no? El primero, pues es como bien dijo Gaby, las tecnologías, cada vez que existe una tecnología, pues modifica la forma en que nos comunicamos, nos relacionamos, nos entretenemos y sin duda las tecnologías ya han modificado la forma de cómo trabajamos. Y esto pues ha sido desde los años 80, con la aparición de la computadora personal, con la aparición del Internet, que eso nos permitió hacer comunicaciones a distancia con el correo electrónico, el uso de las laptops, los dispositivos móviles. Y hoy, sin duda, pues los conceptos que están hoy en boca de todas las organizaciones, pues es el coworking, el crowdsourcing, el e-recruitment y pues el teletrabajo. Entonces, otro tema que está de las naciones hoy en día están solicitando y exigen modelos flexibles de trabajo. Y esto sobre todo en temas de beneficios no asalariados y que sin duda tienen un peso en la motivación y en los flexibles, reuniones virtuales y sobre todo trabajo enfocado a resultados más allá de las horas del trabajo, pues son de 8 horas diarias al menos. Otro antecedente importante, pues es que desde el año 2004, la Organización Internacional del Trabajo ya definió el teletrabajo como el trabajo a distancia efectuado con auxilio de los medios de telecomunicación y una computadora. Estamos hablando hace 15 años. Ya está poniendo sobre la agenda de las organizaciones. Importante es en la Agenda 2030 de la ONU, en el octavo Objetivo de Desarrollo Sustentable, explica lo que es el trabajo decente y crecimiento económico, ¿no? Y pues esto básicamente es que pues todos los ciudadanos del mundo podamos tener empleo pleno y productivo. Y sin duda, pues una herramienta para poder llevar a cabo esto es pues el teletrabajo, ¿no? En legislaciones de teletrabajo en el mundo, pues vale la pena destacar que en Latinoamérica, países como Argentina, Colombia, Chile, Costa Rica, Brasil y Ecuador, pues son países que han tenido un foco en sus legislaciones y en su política pública para promover. Y pues el gran ejemplo, además de Colombia, voy a comenzar primero con Argentina. Argentina desde el año 2003, antes de hacer una reforma a la ley de teletrabajo, lo que hizo fue pues promover una coordinación de teletrabajo desde el año 2003 y finalmente ya tuvo una legislación de teletrabajo en el año 2007. Después Colombia tiene una ley para promover el teletrabajo desde 2008. Chile, desde el año 2001, hizo una reforma al Código de Trabajo para incluir el teletrabajo como una modalidad. Costa Rica en el año 2008. Brasil hizo una reglamentación en el año 2017.
Y para la Unión Europea se firmó un acuerdo marco en Bruselas desde 2012, y pues son pioneros España, Alemania, Italia en hacer uso de esta modalidad. Y sin duda, en Asia, pues China es un modelo muy importante si consideramos que el 60% de la población hace teletrabajo. Otro antecedente importante es el acceso, en México, perdón, pues es nuestro artículo 6º de la Constitución, que es una base legal importante, en donde pues es importante destacar que ahí se señala que el Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información, incluido el de banda ancha a Internet. Entonces, para nosotros, pues es una base importante el que ya se cuente en la Constitución con esa base, ¿no? Que todos los mexicanos podamos tener acceso o como derecho fundamental a las tecnologías, a Internet y a la banda ancha, pues eso es una herramienta muy importante para que nosotros desde cualquier lugar, y esto no significa que sea desde tu casa forzosamente, pueden haber lugares cerca de tu casa. En la guía de teletrabajo de Amitit, algo que promovíamos era que las bibliotecas de la Ciudad de México, que muchas están pues sin uso o incluso abandonadas, esos fueran estos centros de teletrabajo, y de hecho, pues eso te permitiría el estar cerca de tu domicilio, el poder comer en tu casa, el poder incluso hacer deporte, el poder tener una disciplina y una jornada de tu día pues enfocada a calidad de vida, y poder pues también tener actividades personales. Otro antecedente, pues es en México, pues es la reforma laboral de 2012, que si bien el artículo 311 en ese momento, porque desde el 70 está regulado el tema de trabajo a domicilio, enfocado sobre todo a temas de manufactura, ¿no? Desde casa, el que los trabajadores a domicilio pudieran entregar piezas, unidades artesanales o de otra índole, pero sobre todo desde casa. Entonces, en 2012 sí se incluyó que pues tecnologías forma, ¿no? Y septiembre de año, que final de año de teletrabajo, porque se aprobó ya como un decreto de reforma el artículo 311 teletrabajo. Entonces, se aprobó también ya desde la Cámara de Diputados, se aprobó de la Cámara del Senado, la Cámara Alta, la Cámara Baja, y estamos pendientes desde el 3 de septiembre que se publique ya en el Diario Oficial de la Federación para que ya esté plenamente vigente, ¿no? Y la reforma, pues ya define al teletrabajo como la forma de organización laboral que consiste en el desempeño de actividades remuneradas, sin requerirse la persona física del trabajador en un sitio en específico de trabajo. Es decir, el que no podemos trabajar sin que estemos en el domicilio del empleador o del patrón. Y un factor importante, pues, es el que sea utilizando como soporte las tecnologías de la información y comunicación para ese contacto entre el trabajador y el empleador, ¿no? Otro concepto importante de esta reforma, pues son los sujetos. Normalmente en la Ley Federal del Trabajo, pues se señala como patrón empleado. Y aquí, en este capítulo, señalan al patrón como el empleador, y ya toca la figura como sujeto de la Ley Federal del Trabajo al teletrabajador. Otra disposición dentro de esta reforma es pues los requisitos que debe incluir el contrato individual de trabajo, que son básicamente estas 5 que les voy a señalar, ¿no? La primera es las condiciones del servicio. El segundo es los medios tecnológicos que vas a usar o que te va a entregar la compañía, el ambiente que se requiere y la forma de ejecutar las condiciones de tiempo y espacio. La tercera son las responsabilidades que tenemos como
teletrabajadores de la custodia de tus equipos, programas y manejo de la información. El 4, pues es el procedimiento de solicitud, supervisión y entrega del trabajo. Esto es un tema muy importante dentro de esto, porque ahí es la forma en cómo vamos a entregar el trabajo, ¿no? Cómo va a estar este enfoque hacia resultados, qué es lo que vas a entregar, cómo lo vas a entregar, cómo van a ser las supervisiones, cómo van a ser las entregas, etcétera. Otro, pues van a ser las medidas de productividad y la seguridad informática, que este es un tema del que va a hablar Pablo Corona más adelante, que sin duda es parte fundamental de teletrabajo, la seguridad de la información. Y pues no deja atrás el que se tiene que cumplir también con el artículo 318, que es pues el que define los conceptos que tiene que tener el contrato individual de trabajo, ¿no? Entonces, todas aquellas disposiciones del 318 más estas de teletrabajo son los requisitos mínimos que debe de tener el contrato individual de trabajo. Y otro tema que tiene ya la reforma en estos artículos, sí, en estos artículos es pues que se debe promover el equilibrio y la igualdad de remuneración. En varias legislaciones en Latinoamérica, incluso en México, que se adoptó este tema, porque no debe haber ninguna desigualdad entre los trabajadores presenciales que están dentro de las oficinas y con los teletrabajadores, ¿no? Tienen que tener exactamente la misma igualdad en cuanto a remuneración, capacitación, formación, seguridad social, etcétera, ¿no? Es decir, si hay, les voy a poner un ejemplo, si hay 2 abogados, por ejemplo, que trabajan bajo el esquema de teletrabajo, pero uno decide ir a las oficinas y otro decide hacerlo en su casa, no puede ganar menos uno que otro, ¿no? Y tiene que tener el acceso a capacitación de forma normal y los beneficios tienen que ser de forma igualitaria. Es decir, que el hecho de que seas un teletrabajador no debes de tener condiciones menores a las de un trabajador presencial. Y otra disposición importante es que todos aquellos temas relevantes en cuanto a salud, seguridad, prevención de riesgos profesionales y respeto a la intimidad y la privación van a estar sujetos a una norma oficial mexicana, misma que se va a desarrollar en los siguientes 12 meses a partir de que esta reforma se publique en el Diario Oficial de la Federación. Esta va a ser una norma importantísima porque ahí se van a poder, pues, dirimir todas aquellas dudas que tenemos de, oye, pero ¿qué sucede si estoy justo durante el horario de trabajo, pero tengo un accidente de trabajo, ¿no? Entonces, esos temas van a poder estar aclarados en esta norma oficial mexicana. Otra disposición dentro de esta reforma es la creación de una red nacional de asesoría que va a tener como objetivo la promoción y fomento al teletrabajo. Esta red nacional va a estar conformada por organizaciones sociales, privadas y públicas. Y vale la pena señalarles que desde AMITI, en cuanto se publique esto en el Diario Oficial de la Federación, pues vamos a alzar la mano, todo el grupo de trabajo de estos últimos 4 años, para estar ahí pidiendo que seamos parte de esta red nacional de asesoría como una organización social y poder contribuir con todo el trabajo que hemos hecho en estos 4 años y que está parte de este trabajo reflejado en la guía de teletrabajo. La guía la pueden encontrar en amiti.org.mx. Y bueno, regresando al tema de esta red tiene 5 pilares importantes y es que facilitará la inclusión laboral de jóvenes, mujeres, personas con discapacidad y adultos mayores. Y en este respecto, los beneficios que tiene el teletrabajo es la inclusión laboral que tiene esto, ¿no? Tanto hay muchas personas que desde el punto de vista de salud están impedidos de salir de sus hogares y es talento importante, ¿no? Entonces, hay gente con discapacidad
que desafortunadamente no tenemos la infraestructura adecuada para todas estas personas para llegar a los centros de trabajo, e incluso pues pueden llegar, pero ya para subir las escaleras o ya para, pues no se tienen las condiciones. Entonces, la inclusión es un tema importantísimo del tema de teletrabajo y qué bueno que se esté considerando en esta reforma el que este sea uno de los objetivos de esta red nacional. Mujeres, pues sin duda vemos, las mujeres pasan tanto, y el tema de la mujer cuando decide ser madre, sin duda, si no se tiene esta flexibilidad en tu trabajo, de poder hacer teletrabajo en los primeros años de la vida de tus hijos, pues es fundamental, ¿no? El tema de la lactancia, yo siempre lo digo cuando estoy hablando de estos foros, el tema de la lactancia es un tema de salud pública y es un tema de derecho que tiene tanto el bebé como la madre y que desafortunadamente se deja, como lo señala la Organización Mundial de la Salud, porque no se tienen las condiciones en el trabajo para poder lactar y bueno, pues el teletrabajo puede ayudar a este tema, ¿no? La Red Nacional de Asesoría también tendrá como objetivo promover la capacitación, adiestramiento y certificación de recursos humanos en materia de tecnologías de la información. En sus organizaciones, pues tiene que haber un tema de capacitación. O sea, no, el teletrabajo no nada más es que te den, pues vemos todos los viernes y me das la entrega, ¿no? Tiene que haber una capacitación de toda la organización, de la gente de recursos humanos, de la gente que no se limite a que si no estás en la oficina puedas tener una reunión virtual y perfectamente poder hablar de los asuntos que se requieren. Entonces, toda la organización requiere una capacitación y pues estamos a favor de que en esta red nacional se señale que habrá una certificación de esta naturaleza. También se dedicará a la inspección, vigilancia y cumplimiento de la normatividad. Habremos que ver de qué se trata este tipo de inspección, porque el tema pues es que se promueva y que no sea un inhibidor. También va a promover la cultura para generar empleo y aumentar la productividad. Y va a garantizar la continuidad de operaciones de acuerdo a la Ley General de Protección. Incluso me voy a focalizar, especificar los casos de la Ciudad de México, ¿no? De los más recientes en los últimos años, los últimos 2 años, pues son los temas de que no podamos tener la cultura cívica de que en las organizaciones cuando existen picos altos de contaminación, pues no se les permite hacer teletrabajo a los trabajadores, ¿no? Para que no salgamos todos a la misma hora. La huella de carbono y el que estemos todos en el tráfico a la misma hora no ayuda a los índices de contaminación ni a la huella de carbono que estamos generando. Entonces, se debería de implementar como esta medida de teletrabajo cuando existan estas situaciones de medio ambiente o también como lo hemos visto en 2017, pues todos tuvimos que hacer teletrabajo cuando ocurrió lo del temblor de 2017. Ese fue otro ejemplo, el tema cuando nos ha faltado el agua, en fin, ¿no? Esta ciudad colapsa un día sí y el otro también. Entonces, pues el teletrabajo es una herramienta para poder apoyar esta continuidad de las operaciones. Unos lineamientos para determinar los accidentes y enfermedades relacionados con el teletrabajo. Lo que será precisamente la Secretaría del Trabajo. Y estos se determinarán a partir de los 12 meses que entre en vigor, pues que será cuando se publique en el Diario Oficial de la Federación, en los que pues también esperamos desde AMITI participar en el desarrollo de estos lineamientos. Y pues por mi parte es todo. Yo los invito a que puedan leer esta reforma, que la puedan compartir con sus departamentos de recursos humanos, que las puedan compartir con su departamento legal, con los despachos externos que seguramente les podrán dar una asesoría más específica de sus organizaciones. Y nuevamente, pues que lean la guía de teletrabajo, que ahí pues lo que hacemos es explicar el quiénes
cómo definitivamente nosotros no creemos que todos pueden hacer teletrabajo. Hay puestos que no, hay puestos que sí, el cómo hacerlo, el qué tipo de tecnología se requiere, etcétera. Entonces, bueno, pues yo les agradezco mucho que me hayan escuchado y quedo a sus órdenes para la sesión de preguntas. Muchas gracias, Adriana. A continuación tendremos a Pablo Corona con el tema de seguridad en el trabajo. ¿Qué tal? Buen día. ¿Me escuchan? Bien, ya me confirman que se escuchan bien. Muchas gracias. Estaba confirmado que todos lo escucharon. Mi nombre es Pablo Corona y les voy a platicar. Adriana nos estaba platicando de ciertas implicaciones legales y sociales que tiene el teletrabajo y su implementación, pero también una de ellas que no es menos importante es la seguridad en el teletrabajo, y yo me voy a referir a la seguridad de la información y la ciberseguridad en el teletrabajo. Si bien hay aspectos importantes de la seguridad física y la salud del trabajador, que ya nos platicaba Adriana, que son relevantes, también el tema de la seguridad es una de las limitaciones que han tenido varias organizaciones para hacer teletrabajo y que habrá que considerar, y quiero compartirles algunos elementos. Primero, hemos visto que hay 5 elementos importantes para que el teletrabajo se pueda implementar de manera adecuada. El primero tiene que ver con un compromiso organizacional, y seguramente esto ya viene y nos lo platicó Adriana y Gaby muy claramente. No puede ser una iniciativa solo de tecnología, no puede ser una iniciativa solo de recursos humanos, necesita ser una iniciativa de toda la organización, que venga desde la más alta cabeza en la organización y que tenga todas las características de apoyo completo. Me parece que se dejó de ver la presentación. ¿Me pueden confirmar si ven la presentación otra vez? Debe decir para implementar el teletrabajo. Sí, bien. Entonces, debe haber un compromiso institucional, es el número 1. Después, hay una planeación del proyecto. Debe ser un proyecto que esté adecuadamente establecido, identificando el contexto, y no podemos hacerle copy-paste al proyecto de alguien más porque tenemos realidades muy distintas en condiciones que cada organización va a tener que implementarlo de una manera de acuerdo a su contexto, a su cultura organizacional, al tipo de mercado en el que está, o hasta, como Adriana decía, no le aplica a todo mundo. Habrá organizaciones que de plano les sea imposible. Y para decirlo de manera breve, a ver, se me ocurre una fábrica, si necesitan fabricar productos con maquinaria pesada, pues es difícil que eso se haga en teletrabajo. Necesita estar en un lugar donde haya las condiciones de seguridad, salud, de medio ambiente, de energía eléctrica, ¿no? Hacer una autoevaluación, y una autoevaluación en materia jurídica, tecnológica, organizacional, para saber cómo estamos y compararnos con las mejores prácticas, es un elemento importante que habría que entender. Y ahí hay mejores prácticas de los temas que ya hemos mencionado, y en particular mejores prácticas en seguridad de la información. Por ejemplo, de hecho hicimos una norma, la norma mexicana para seguridad en el teletrabajo, que es la norma NMXI 309, NMXI 309, que se publicó este año y que tiene distintas condiciones que les voy a platicar en un momento más, para poderte hacer esta autoevaluación con respecto a estas mejores prácticas que ya existen en el entorno. Algo importante sería hacer una prueba piloto. Si tenemos 15,000 trabajadores y hacerlo de golpe hacia un solo paso sería complicado, entonces avanzar de manera paulatina con un grupo de control para entender las implicaciones del entorno laboral, las implicaciones tecnológicas de ancho de banda, de control de los sistemas, de seguridad y hasta de la operación y la productividad de la gente es importante. Y por último, adoptar el modelo e irlo adaptando, entendiendo que debe ser un modelo dinámico, que no va a poder quedarse fijo en el tiempo, sino que conforme avanza la organización tendrá que irse adaptando en distintas situaciones. Y aquí hay 6 elementos que debemos considerar en la salud, en la seguridad, en el teletrabajo, y déjenme hacer énfasis en cada uno. El primero, establecer una política de ciberseguridad.
Pero la política, no solamente, a veces en las organizaciones y en particular en México, lo que hacemos en el papel y lo que dice la política no es lo que se lleva a cabo. Y entonces necesitamos hacer un cambio cultural para que esa política no nada más sea un tema que esté en el papel. Porque si la política establece que la gente no podrá utilizar, déjenme dar un ejemplo, correos electrónicos personales para fines del teletrabajo y tiene que hacerlo con un correo institucional, pues tendríamos que, número uno, que la gente esté consciente de esa situación, de esas reglas, y número dos, que la organización implemente controles para evitar que alguien incumpla con las políticas. Entonces, establecer las políticas no solamente es un tema de papel, sino un tema de llevar a la práctica para indicarle al teletrabajador qué se vale, qué no se vale hacer, con quién puede compartir información, qué tipo de medios de almacenamiento, qué tipo de medidas de seguridad debe tomar, o cuáles cosas le tocan a él cuidar en el entorno de trabajo, con su familia, con los visitantes en su casa, si es recomendable no hacerlo de su casa propiamente, sino en un centro de teletrabajo específicamente, que esté cerca de su casa, pero con ciertas capacidades tecnológicas y de control. El segundo punto es regular la conectividad. Eh, el teletrabajo va a requerir de un tema de conectividad en red importante, y habrá que saber qué dispositivos se pueden conectar, desde dónde, cuánto ancho de banda consumen, cómo autenticar, validar las transacciones y autorizar a cada uno de los usuarios para saber que no va a haber una persona sin autorización que entre a nuestros sistemas o a la red, y que pudiera causar un daño en la organización. Entonces, tener mecanismos que regulen esa conectividad de manera práctica. Pudiéramos implementar asuntos como una VPN, una red privada virtual para llegar a los distintos sitios de teletrabajo, que tenga una adecuada seguridad, que tenga usuarios únicos, que no haya usuarios compartidos, porque si no, no podemos darle trazabilidad al uso y acceso a las infraestructuras y a los procesos y sistemas de la organización. El siguiente tiene que ver con proteger a los usuarios, a las computadoras y los dispositivos, y ahí hay varios elementos que habría que hacer, desde saber si vamos a aceptar solo dispositivos que sean propiedad de la organización, pero que estén en el sitio de teletrabajo, si se permite el uso de dispositivos personales, de qué características deben ser, si van a tener algún tipo de componente de control que la organización pueda utilizar para saber qué hace la persona en su dispositivo personal y cómo eso no pudiera llevar a una vulneración de seguridad. Mantener actualizados esos dispositivos, saber si se va a dar soporte técnico a cualquier sistema operativo o solamente a un entorno de Windows, un entorno de Android, un entorno de computadoras Apple o cualquier otro sistema operativo, entendiendo cuál es el contexto del tipo de trabajadores, el tipo de dispositivos que tendremos y la realidad organizacional. Luego, establecer una educación y planes de culturización organizacional para crear esta cultura, para que los empleados y los teletrabajadores conozcan las buenas prácticas, les demos casos prácticos de qué pueden hacer, qué no deben hacer, en qué deben tener cuidado, cuáles son las acciones que deberían realizar, elementos muy prácticos para, a ver, a la hora de iniciar sesión deberías tener cuidado de no dejar desbloqueada tu máquina, si tienes visitantes en tu casa, ten tu máquina apagada o bloqueada, hacer ciertas prácticas que sean algo que nos lleve a una concientización de los trabajadores, de separar de las horas de trabajo, de entretenimiento, de los dispositivos de entretenimiento, no solo personales, sino hay veces que estos dispositivos son compartidos con familiares, con los hijos, y esto pudiera llevar a vulneraciones, y entonces establecer reglas al respecto y controles es importante, pero también educar a los usuarios. Establecer un control de acceso. Decía hace un momento el que las transacciones, las conexiones se autoricen y se autentiquen con usuarios que sean únicos, que no haya personas que se prestan el usuario porque salió de vacaciones, porque si no se pierde la trazabilidad de saber quién es el que está accediendo a un sistema o realizando una transacción. Y por último, establecer medidas diferenciadas
vamos a tener distintos tipos de información, de procesos organizacionales que se trabajan. Habrá algunos más confidenciales que otros, habrá algunos que manejen información que de por sí ya es accesible a través de Internet y es pública. Habrá medidas de seguridad para aquella información que es confidencial y que tendrá que accederse solamente por medio de una autenticación de usuario. Habrá algunos otros que tengan que hacerse a través de una red privada virtual o que pueda hacerse a través de Internet. Entonces, tener medidas diferenciadas dependiendo de la sensibilidad de la información, de la confidencialidad, de los riesgos que tiene cada entorno de trabajo y de los procesos operativos de la organización es un punto importante. Y en ese sentido, en esta norma de teletrabajo que hicimos, buscamos hacer distintos niveles en donde pueda haber un nivel en donde haya organizaciones que trabajan con teletrabajo que maneje información poco confidencial o medianamente confidencial o muy confidencial, y con base en eso implementar controles tanto para las empresas como para las personas y los centros de teletrabajo que tengan cierto manejo de información, entendiendo que pudiera haber no solamente teletrabajo en la casa de los teletrabajadores, sino pudiera haber algunas condiciones bajo las cuales sea más conveniente que asistan a un centro de teletrabajo que tenga ciertos equipos con capacidad de soporte, con un control de acceso, que les limite de meter o de sacar información o de darle cierto mantenimiento a los equipos, pero que de alguna manera ayude a aprovechar las ventajas en el teletrabajo de no tenerse que transportar largas horas, de estar cerca de sus domicilios. Entonces, pudiera haber distintos elementos, tanto aplicables a la seguridad de la empresa, como las herramientas de conexión, las políticas, a las personas en el uso de la tecnología y la concientización, y los centros de teletrabajo que pudieran tener distintos niveles de confidencialidad, de seguridad, de control de acceso. Déjenme hablar de un nivel alto, en donde a lo mejor un centro de teletrabajo revisa como si fuera en un sitio de trabajo local, si la gente no mete papel, no mete plumas, no mete un celular, no toma fotos de la pantalla, no mete equipos personales y solo se utilizan equipos bajo el control de la organización, aunque estén en un sitio remoto de teletrabajo. Puede ser uno de los elementos, o también establecer controles en el centro de teletrabajo, que puede ser el hogar de una persona, y saber cuáles son las características en infraestructura, procesos, recursos, elementos compartidos, conexiones, enlaces a Internet, para poder acceder a cada uno de estos elementos. Y entonces, para cerrar, me gustaría darles un ejemplo de cómo hacer seguridad en el teletrabajo, como lo hacemos con el sistema más antiguo que hemos asegurado, que es el cuerpo humano. ¿Qué hacemos para hacer saludable nuestro cuerpo humano? Conocemos nuestros signos vitales, vamos al doctor seguido, nos hacemos un check-up, un análisis y monitoreamos nuestro entorno. Pues entonces deberíamos tener ese tipo de elementos en el teletrabajo, aunque esté en el teletrabajo, monitorear los dispositivos, los hábitos, para conocer ese estado de salud cibernética de nuestro entorno de teletrabajo. Solo introducir componentes sanos. Si nos encontramos una fruta tirada en la calle, no nos la comeríamos, pero a lo mejor alguien que se encuentre una memoria USB en la calle podría introducirla a la computadora de su casa, y eso introducir un riesgo a la organización a través de la computadora personal, porque se hace en ella teletrabajo. Entonces, educar a la gente de que solo se introduzcan componentes saludables, sanos, en este sentido de la seguridad de la información, que se conozca la procedencia, que no se abran correos electrónicos de gente desconocida, que no se ejecuten aplicaciones no autorizadas, piratas, modificadas, o que no sirvan para los fines del entorno profesional, o que no estén autorizadas, o que haya una segregación adecuada entre los entornos personales y profesionales. Complementar con parches y actualizaciones, así como mantenemos actualizado nuestro cuerpo a través de actualizaciones y de vacunas cada año, y vamos reforzando nuestro sistema inmune. Entonces, podríamos mantener actualizados nuestros sistemas a través de los parches y actualizaciones que van sacando los distintos fabricantes que actualizan y corrigen errores en los sistemas, y así vamos reforzando la seguridad de nuestro entorno de trabajo.
Y hay veces que hay que interactuar en entornos que no sabemos qué tan confiables son, pero de todas maneras hay que interactuar de manera cercana e íntima, y entonces habría que tener un mecanismo para aislarlos de esas amenazas, aún teniendo una interacción cercana. Por ejemplo, hablé hace rato del caso de una VPN, que es una conexión privada virtual que nos permite interactuar a través de una red no conocida, pero aislando la información. Tener alertas tempranas sobre cualquiera de los síntomas que vayamos conociendo en nuestro entorno, y tener trazabilidad para saber qué, quién, cuándo, cómo, dónde y por qué lleva a cabo esta información. Bueno, pues eso de mi parte es todo. Por ahí preguntaron si pueden tener acceso a la presentación, y claro, en la pantalla está mi correo, y con gusto si me mandan un correo se las mando, y seguramente la gente de Amity podrá hacer lo propio con toda la presentación completa. Y ahora sí pasemos al tema de las preguntas. Hola a todos. Miguel Basil pregunta si tiene Amity un contrato de trabajo prototipo que nos puedan compartir. Adriana Servín nos responde. Gracias. Miguel, ¿verdad? Hola, Miguel. No tenemos aún un contrato prototipo, pero lo que yo te recomiendo hacer es, si ya tienes un contrato individual de trabajo, lo que se tiene que hacer es un convenio modificatorio a tu contrato, que es una sola página para cumplir específicamente el que tienes la condición de poder hacer el trabajo fuera del domicilio del patrón, y el que lo harás cuidando los dispositivos y qué herramientas tendrás. Es un convenio modificatorio muy sencillo a tu contrato individual de trabajo existente, o en su caso, si no tienes contrato individual, pues es un contrato individual de trabajo, y ya únicamente señalando las disposiciones que señalé dentro de la presentación. Gracias. Preguntan si, de acuerdo a las adecuaciones a la Ley Federal del Trabajo, ¿quién es responsable de la inversión necesaria para adecuar la oficina de un empleado que es catalogado como teletrabajador, totalmente por la empresa o parcialmente? Mira, bajo la reforma ahí va a estar la NOM, que tiene que publicarse en los siguientes 12 meses, que todavía no está hecha, y los lineamientos que señalé también, que tienen que estar dentro de los siguientes 12 meses. Ahí se deberá de especificar quién corre con los gastos. En realidad, al ser las tecnologías de la información como el eje central de tu trabajo a distancia, el patrón es quien te debe de proveer de las herramientas, es decir, del dispositivo, de tu acceso a internet. Si hoy en día, por ejemplo, en mi caso, yo tengo mi dispositivo de laptop con mi teléfono, y con mi teléfono me conecto, ¿no? Ese es como hoy hago yo teletrabajo. Habría que ver justamente en estos lineamientos cómo son, pero las herramientas de trabajo, pues son estas que te acabo de señalar. Y en cuanto a quién es el costo, pues no sé si te refieras exactamente si por hacerlo en tu casa va a haber algún impacto en el costo de la renta, pues la respuesta sería no. Si me dices, oye, va a haber un costo relacionado directamente con mi acceso a internet, seguramente no. Pero si es el patrón quien te dará la herramienta de cómo acceder a internet, como te lo digo, por el dispositivo móvil, pues así se hará, ¿no? Muchas gracias. De igual forma, Adrián pregunta si si la inversión de una empresa en la adecuación de un lugar de trabajo para un teletrabajador tiene sus beneficios fiscales. No tengo la respuesta. No sé, Gaby, si tú la tienes. No, tampoco. No. De hecho, en el convenio de concertación del 2017 se habló de incentivos fiscales para el teletrabajador, por eso la empresa privada también firmó este convenio. Sin embargo, es un tema pendiente en la legislación. Sí,
A ver, desde Amitit, lo que estábamos impulsando en aquel convenio de concertación que señalaba Gaby, era que el gobierno debiera de poner incentivos fiscales a aquellas empresas que implementaran una política de teletrabajo. Seguimos en ello, no hemos quitado el dedo del renglón. La idea es pues hacerlo en la Ciudad de México, que es la verdad la que sobre todo más lo requiere dentro de la República. Pero pues seguimos en ello. Es una propuesta de Amity incluso el que pueda haber incentivos fiscales por parte del gobierno de la Ciudad de México a aquellas empresas y teletrabajadores que hagan esta modalidad. Muchas gracias. Óscar Valdera pregunta si nosotros ya tenemos esa modalidad de teletrabajo en nuestra empresa, pero hemos sufrido mucho con los proveedores de Internet. ¿Tienen recomendaciones al respecto? No como Amity como tal, no hay recomendaciones tal cual de algún proveedor. La verdad es que hay una oferta muy diversa. Sí, te escuchamos, sí, Pablo. Hay una oferta muy diversa y yo no quisiera hacer recomendaciones de proveedores, sino de prácticas. Lo adecuado sería hacer prácticas lo más confiables posible y probadas. Hicimos, hace rato mencioné esta norma NMX y 309 sobre el teletrabajo, pero así como esa hay varias otras normas que pudieran utilizarse como un lineamiento para decirle a un proveedor de Internet, oye, quiero que me des un enlace que sea más confiable o quiero que me des un enlace que sea más robusto. Pero tiene que ver con un elemento que mencionaba Adriana, que es por cuenta de quién corre el tema de los enlaces, porque muchas organizaciones están pensando, ese teletrabajo, pero entonces me ahorro el enlace que lo pague el trabajador, y entonces el trabajador a lo mejor va a tener un enlace que es muy barato y que no es suficiente. Entonces, habría que hacer un análisis para entender cuáles son las infraestructuras suficientes para el tipo de teletrabajo que estamos buscando hacer, y con ello ahora sí buscar un proveedor según esas prácticas. Muchas gracias. Ya no tenemos más preguntas y se nos acabó el tiempo. Les vamos a dejar nada más un mensaje de cierre a cada uno de nuestros expositores, de acuerdo al orden de la presentación. Muchas gracias a todos por su alta escucha y mi recomendación es únanse al teletrabajo, atrévanse a ser trabajadores responsables, únanse a la Amity y pues que tengan un excelente día. Por mi parte, agradecerles nuevamente el que hayan estado conectados. Mi correo electrónico es adriana.servin@sap.com para cualquier duda que tengan. Los invitamos a leer la guía. En algunas horas, desde Amity se va a publicar el webinar para que también si tienen alguna duda de lo ahí señalado o quieren compartir el webinar, háganlo por favor. Los invitamos fuertemente a que lean la guía y a que se comprometan con la modalidad de teletrabajo en sus organizaciones y que puedan ya hacerlo con la lectura de la guía. Muchísimas gracias. Pablo. Y bien, bueno, por último, volverlos a invitar a que lean la guía, pero sobre todo a que implementen las prácticas que están ahí, a que lean la norma NMXI 309, que implementen prácticas de seguridad, no solo en el teletrabajo, sino en la seguridad en su día a día, y que sigan aprovechando esas oportunidades a través de la Amity, que busca acercarles formas de tener nuevos entornos de actualidad para ser más competitivos, más productivos, invitarlos a asociarse a la asociación y a seguir colaborando en este tipo de seminarios. Muchas gracias a todos los asistentes. Mi correo es pdepablo, corona, f de foco, p corona f, @nyce, n de nunca, y de yankee, c de casa, e de ernesto.org.mx. Muchas gracias. Muchas gracias. A nombre de la Asociación Mexicana de Tecnologías de Información, agradecemos la participación de todos ustedes y agradecemos a nuestros panelistas la información que nos compartieron. Está proyectándose un par de correos que también pueden estar a su disposición si después tuvieran alguna duda en particular.
Y como les hemos reiterado en el chat, compartiremos la presentación y el webinar y los invitamos a seguir nuestras redes sociales para que se enteren de los próximos eventos y de los próximos webinars que tendremos. Muchas gracias. Buen día.